Ahora vamos a resolver problemas del tema relaciones métricas en la circunferencia. Empezamos con nuestro primer problema. El diámetro de una circunferencia mide 13 metros. Perfecto, para mí ya dibujamos la circunferencia y esta línea es el diámetro y mide 13 metros. Dice que divide en dos partes iguales a una cuerda de 5 metros de longitud. Entonces, para nosotros, acá está esa cuerda de 5 metros de longitud, ¿ya? Entonces, para que un diámetro divida una cuerda en dos partes de la misma medida, el ángulo que forman estas tiene que ser perpendicular, ¿no? Tiene que ser 90 grados, listo. ¿Qué quiere decir? Que cada parte mide de esa cuerda 2,5 metros, ¿ya? Y acá también 2,5. ¿Cuánto mide en tales condiciones la parte menor del diámetro? Perfecto, acá le pongo X, ¿ya? Mientras que la otra parte, como todo el diámetro es 13, debe ser 13 menos X. Listo. Ahora recién utilizamos el teorema de las cuerdas, ¿no? ¿Qué dice el teorema de las cuerdas? Perfecto, que 13 menos X todo por X debe ser igual a 2,5 todo por 2,5. Acá sería 13X menos X al cuadrado es 2,5 por 2,5, 6,25, ¿no? Entonces todo lo igualamos a 0, el menos X cuadrado va positivo, el 3X pasa negativo y el 6,25 se queda. ¿Listo? Y esto debe ser 0. Entonces, para que no trabajemos con decimales, a toda la ecuación lo multiplicamos por 4. ¿Y qué nos queda? 0 por 4, 0. 4 por x al cuadrado debe ser pues 4x al cuadrado. Menos 13x por 4, 52x. Y 6,25 por 4 nos debe quedar 25. Listo. Ahora vamos a descomponer el 4x al cuadrado en 12x con 12x, ¿no? El 25 que sea en 25 y 1, ¿ya? Es más, menos, menos, ¿sí? Entonces acá sería 2x por menos 1 menos 2x. Acá sería 2x por menos 25 menos 50x. Y si resolvemos me va a quedar menos 52x, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. ¿Está bien? Entonces, primer factor, ¿ya? Nuestro primer factor dice que 2x menos 25 debe ser 0, o sea, 2x debe ser 25 y x debe ser 25 entre 2 y eso es 12,5. El siguiente factor dice que 2x menos 1 es 0, o sea, 2x es 1 y x es un medio o 0,5, ¿no? Y esta es la respuesta, porque a nosotros nos piden cuánto mide en tales condiciones la parte menor del diámetro, ¿no? Si x es 0,5, esto debe ser 12,5, pero me piden la parte menor. Entonces, ¿qué tienes que acordarte acá? El teorema de las cuerdas, ¿no? 13 menos x por x es igual a 2,5 por 2,5. Ahora vamos a seguir con nuestro problema 2. Los segmentos de una de las dos cuerdas que se cortan, entonces vamos a dibujar, ahí está la circunferencia, y acá está dos cuerdas que se cortan, ¿no? Dice que miden 12 centímetros, perfecto, y 4 centímetros. Hallar la medida de los segmentos en que se divide la otra cuerda, sí se sabe que uno es el cuádruple del otro, entonces acá le pongo 4x y acá debe ser x, ¿no? Y como siempre aplicamos el teorema de las cuerdas, que 4x por x es igual a ¿qué? A 4 por 12. Simplifico el 4, x por x es x al cuadrado y eso es 12, de donde x es raíz cuadrada de 12, o sea, x es raíz de 4 por 3, o sea, x debe ser 2 raíz de 3. Listo. Esa es una respuesta, ¿no? Porque acá me dice que calcule la longitud en que se divide la otra cuerda. Una parte es x y la otra debe ser 4x. Entonces, 4x debe ser 4 por 2, 8. 8 raíz de 3. Listo. Y ahí está la solución de nuestro segundo problema. El problema 3 dice lo siguiente. En la figura AB mide 8. Perfecto, eso vamos a poner. AB mide 8. BC mide 6. AQ mide 4 y me piden calcular QP, que a eso le pongo X. Entonces acá que tengo que utilizar el teorema de la secante, ¿no? De las secantes. ¿Qué dice el teorema de las secantes? Todo por lo de afuera es igual. ¿Cuánto mide todo esto? 14. ¿Y cuánto mide lo de afuera? 8. ¿Qué quiero decir? Que 14 por 8
es igual a todo 4 más x por lo de afuera 4. Entonces vamos a poner 14 por lo de afuera que es 8 es igual a todo que es 4 más x y por lo de afuera que es 4. Listo. Cuarta 1, cuarta 2. 14 por 2 es 28. 28 es 4 más x, de donde el 4, ¿cómo pasa? El 4 pasaría a restar y me quedaría 28 menos 4, de donde x debe ser 24. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Recordar tan solo el teorema de la tangente, el teorema de las cuerdas, o como en este caso, el teorema de las secantes. El problema 4 dice lo siguiente. En una circunferencia de 26 metros de radio, entonces dice, calcula la longitud de la flecha correspondiente a una cuerda de 48 metros. Perfecto, entonces vamos a trazar el radio, ¿ya? El radio por acá. Vamos a ver, ¿ya? Listo, dice que ese radio mide 26, pero me pide calcular la longitud de la flecha correspondiente a una cuerda de 48, ¿no? Entonces, para calcular la longitud de la flecha, recuerda de que el radio y la cuerda tienen que formar 90 grados. Por lo tanto, dicha cuerda queda cortada en dos partes iguales, ¿no? Entonces, si toda la cuerda es 48, cada partecita debe medir 24. Listo. Ya está. Entonces, acá si tú observas, a la flecha le vamos a poner X, ¿no? Esta es la flecha. ¿Sí? Esta es la flecha. No te olvides, ya, por favor. Y acá vamos a poner la prolongación. A ver, ¿cuánto dice que mide el radio? El radio dice que mide 26. Por lo tanto, todo el diámetro debe ser 52. Y si todo es 52, yo ya tengo X, esta otra parte, esta de acá, debe ser 52 menos X. Listo. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? El teorema de las cuerdas. Pero antes, no te olvides, para nosotros poder graficar la cuerda, tiene que cumplir todo este proceso. Primero dibujo un radio, ¿ya? Luego del radio, para poder calcular la flecha, del radio dibujo una cuerda, pero ambos deben formar 90 grados. ¿Y qué significa eso de que la cuerda queda dividida en dos partes iguales, ¿no? 24 y 24 en este caso. Y la flecha sería este segmento, ¿ya? Que es lo que me pide. Entonces nos acordamos, del teorema de la cuerda, ¿no? De las cuerdas, que dice que 24 por 24 es igual a 52 menos x y todo por x, ¿no? Entonces, tenemos que 24 por 24 es 576. Listo. Y ese es 52 por x, que es 52x menos x al cuadrado. Todo lo pasamos al primer lado, ¿no? X al cuadrado menos 52x más 576, y eso debe ser 0. Descomponemos la x, y al 576 lo vamos a descomponer en menos 16 y menos 36, ¿no? Si nosotros multiplicamos menos 16 por menos 36 me da 576, y vamos a comprobar con el término del centro, ¿no? Acá x por menos 36 es menos 36x, acá x por menos 16 es menos 16x. Si nosotros resolvemos me queda menos 52x, y eso es lo que queríamos. Entonces acá está nuestro primer factor. X menos 16 es 0, de donde x debe ser 16. Nuestro segundo factor, x menos 36 es 0, de donde x tiene que ser 36. Pero esta no es la respuesta, porque recuerda que la flecha nunca puede ser mayor que el radio, y el radio es 26. Entonces es ilógico que la flecha sea 36, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? A que la flecha mediría 16. En el problema 5 dice lo siguiente: calcular el valor de CP. Entonces a CP le ponemos X. Si AP es 12, PB es 8 y CD dice que es 22. Ya. Entonces CD es 22. Por lo tanto, PD debe ser 22 menos X. Y acá me dan un datito que seguro lo voy a utilizar después, ¿no? Que CP es menor que PD, ¿ya? Entonces, antes de analizar o de utilizar este datito, aplicamos el teorema de las cuerdas, ¿no? 12 por 8 es igual a x por 22 menos x.
12 por 8 tenemos que acá es 96. Y x por 22 es 22x menos x al cuadrado, ¿no? Entonces acá lo igualamos a 0, el menos x cuadrado va positivo, el 22x va negativo y más 96, ¿ya? Entonces acá descomponemos en x, acá no hay otra que menos 16 y menos 6, ¿no? Entonces acá comprobamos menos 6x, acá comprobamos menos 16x y todo esto es menos 22x, ¿ya? Entonces nuestro primer factor, x menos 16 debe ser 0, de donde x debe ser 16. Nuestro siguiente factor, ¿ya? X menos 6 es 0, de donde x también, x debe ser 6, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Observar este datito, ¿no? Que CP, CP, o sea, x es menor que la otra parte. Entonces, ¿cuándo cumple eso? Cuando x tiene que ser 6, ¿no? ¿Por qué? Porque si x sería 16, esto sería 22 menos 16, 6. Pero PD tiene que ser mayor. Entonces si acá x es 6, esto sería 22 menos 6, que sería 16. ¿Ya? Entonces no te olvides, en este caso otra vez, el teorema de las cuerdas. El problema 6 dice lo siguiente, ¿no? Si EF es 12, entonces acá ponemos que es 12. AB es 8, ¿ya? AB es 8, acá está 8. Y me piden hallar AE, que le vamos a poner X. Entonces acá nos acordamos del teorema de la tangente, ¿ya? ¿Y qué dice el teorema de la tangente? Que 8 al cuadrado, vamos a poner eso, es igual a todo, que es 12 más X, por lo de afuera, que es X. Listo. Ya está. Entonces 8 al cuadrado es 64, 12 por X es 12X, X por X, X al cuadrado, ¿no? Entonces acá primero va el X al cuadrado, más 12X menos 64. ¿Y eso cuánto debe ser? 0. Descomponemos XX, ¿ya? Y acá el 64 debe ser 16 por 4, ¿no? Acá le pongo más y acá menos. Más por menos, menos. 16 por 4, 64. Pero vamos a comprobar con el término central, ¿no? Menos 4 por x, menos 4x. 16 por x es 16x. Si resolvemos me queda más 12x, ¿no? Y si revisamos sale lo mismo. Entonces primer factor, x más 16 es 0, de donde x debe ser menos 16, pero sabemos que esto no puede ser posible, porque x para nosotros es una medida, una distancia, y no puede ser negativo. Mientras que el segundo factor, x menos 4 es 0, y ahora sí x tiene que ser 4, y es lo que me pedía. La longitud de AE es 4 entonces. El problema número 1 dice lo siguiente, ¿no? Si AD por DB es 400, acá está AD por DB. Como no lo conocemos a cada uno, le ponemos letras A y B, ¿ya? Entonces nuestro primer datito sería de que A por B es 400. Me piden hallar OD, entonces a OD le pongo X, ¿listo? Entonces, ya acá me indica que el radio es 30. Pero para que nosotros podamos aplicar el teorema de las cuerdas, no vamos a poder aplicarlo así, sino que el radio lo tengo que prolongar. Y sabemos de que toda esta partecita, ¿ya? Toda esta partecita es 30 porque es radio. Ahora, o nos ubicamos acá, OD, ¿no? Me falta la otra parte del radio. Ahí está. Entonces pensemos, si esto es 30 y OD es X, esto debe ser 30 menos X. Perfecto. Ahí está. Ahora recién aplicamos el teorema de las cuerdas, ¿no? Que dice que A por B es igual a, vamos a ver, 30 más X por 30 menos X. Ya está. 30 más X, todo por 30 menos X, ¿no? Pero A por B tenemos dato que es 400. Y eso es 30 por 30, que es 900, menos 30x, ¿ya? Más 30x y menos x al cuadrado. Entonces simplificamos esto y me queda que el menos x al cuadrado va positivo, 900 se queda, y el 400 va negativo. Entonces x al cuadrado es 500, ¿no?
Entonces x debe ser para nosotros raíz de 500. Listo. Entonces x debe ser raíz de 100 por 5. Y x debe ser entonces 10 raíz de 5. Y eso es lo que nos pedía, ¿no? Hallar o de, y o de es x y x es 10 raíz de 5. Otra vez que tenemos que acordarnos el teorema de las cuerdas. Yo no puedo aplicar el teorema de las cuerdas con un radio y una cuerda, no. Tiene que ser el diámetro y una cuerda. O en el peor de los casos, dos cuerdas, por favor. Por eso completamos esta partecita que mide 30, ¿ya? Y esta otra que mide 30 menos x. El problema número 2 dice lo siguiente, ¿no? Calcula el radio de la circunferencia. Entonces acá vamos a ver que acá le voy a poner el punto O, ¿ya? Entonces si me piden el radio OB, le pongo X. Si se sabe de que AQ es 4, si AQ es 4, entonces OQ debe ser X menos 4. Listo, ¿ya? No nos olvidemos, por favor, ¿ya? Acá para no confundirnos le voy a poner arriba el punto O, ¿ya? Entonces, y PQ es 8, dice, ¿no? Entonces acá es 8. Igual, yo no voy a poder aplicar acá el teorema de las cuerdas, lo que tengo que hacer es prolongar PQ. Y ahora, ¿y cuánto vale este segmento? Pues, ya, este segmento también vale 8. ¿Por qué digo que vale 8? Porque no te acuerdas que era de que si todo diámetro era perpendicular a una cuerda, esta cuerda quedaba dividida en dos partes de la misma medida. Ya, entonces si PQ es 8, esta otra parte debe ser 8, ¿ya? Ahora recién, teorema de las cuerdas, ¿no? 4 por todo esto. Otra vez, vamos a anotar primero el 4 por... ¿Y cuánto mide todo esto? 2x menos 4. ¿Ya? Le ponemos 2x menos 4. Y eso debe ser igual a ¿qué? A 8 por 8. 8 por 8. Listo. Cuarta 1, cuarta 2. Acá me queda que 2x menos 4 es 16. 2x es 16 más 4. O sea, 2x es 20. X es 20 entre 2 y x debe ser 10. Y esa es la respuesta, ¿ya? Otra vez, no te olvides, no puedes aplicar el teorema de las cuerdas con esta partecita, no. Tienes que completar toda la cuerda, ¿sí? El siguiente problema dice así. Si BD es igual a AD y es igual a AP y es igual a PQ sobre 2. Ya, entonces a BD le ponemos K. Eso ya no es nuevo para ti. A AD también le ponemos K. A AP también le ponemos K. Y a PQ le vamos a poner 2K. Me dice que QD es 8. ¿Dónde está QD? Ahí está, es 8. Me pide calcular AD, ¿no? Entonces a AD le pongo K, ¿no? Es lo que me piden entonces. Listo. Pero acá si te has dado cuenta, CD no tiene nombre. Entonces yo le voy a poner una letra que sea A, ¿ya? Ahora recién primero aplicaré el teorema de las cuerdas, ¿no? Mira. ¿Ya? Dentro de la circunferencia, ¿cómo sería? K por 8 es igual a A por K, ¿ya? Entonces vamos a ver. K por 8 es igual a A por K. Entonces, de donde A debe ser 8. Listo. Ahora recién voy a aplicar el teorema de la tangente, ¿no? Que decía que 2K todo al cuadrado es todo por lo de afuera. Entonces, ¿cómo sería? Teorema de la tangente, 2K todo al cuadrado es todo, que es 8 más 2K, y todo por lo de afuera, que es K. ¿Listo? Entonces no te olvides, la última, esto al cuadrado es todo, que es 8 más 2K, por lo de afuera, que es K. Ahora sí, 2K al cuadrado es 4K cuadrado, 8 por K es 8K, más 2K al cuadrado, ¿no? Entonces el 2K al cuadrado pasa a restar, y eso es 8K. Entonces 4K cuadrado menos 2K cuadrado es 2K al cuadrado, y eso es 8K. Entonces yo voy a poner el 2K cuadrado como 2K por K, y eso es 8K. Entonces simplificamos y me queda que 2K es 8. Y si 2K es 8, el 2 pasa a dividir, de donde K, que es lo que buscábamos, es 4, ¿no? Entonces acá tengo mi valor de K, que es 4. Y justo eso es lo que nos piden, porque a nosotros nos piden calcular AD, y en nuestro gráfico AD es K, ¿no? Listo.
En el siguiente problema nos dice calcula PA por BP sobre 2. ¿Ya? Entonces vamos a anotar eso, PA por BP sobre 2, ¿no? Luego me dice que OP es 4, ajá, y el radio es 8, ¿no? Entonces si el radio es 8, entonces acá también debo poner que es 4. ¿Por qué? Porque todo esto es radio, ¿no? Si ya tengo 4, también debe ser 4. Y acá a AP, como no lo conozco, le pongo letra A, y a PB le vamos a poner letra B, ¿ya? ¿Y qué me piden a mí entonces? PA, ¿qué es PA para mí? A. Por PB, ¿qué es para mí PB? B. Y todo sobre 2. Eso es lo que nos piden entonces, ¿ya? Entonces vamos a aplicar el teorema de las cuerdas, pero antes hay que prolongar este radio, ¿no? Hay que prolongar este radio. Ahí está. ¿Y cuánto dice que mide el radio entonces? Ese radio dice que mide 8, ¿no? Entonces apliquemos el teorema, ¿no? Apliquemos el teorema de las cuerdas. 4 por 12 es igual a A por B. Entonces teorema de las cuerdas, 4 por 12 es igual a A por B. 4 por 12 es 48 y eso es A por B. Pero a nosotros no nos piden A por B, nos piden A por B entre 2. Entonces a toda esta ecuación entre 2, ¿no? Entonces 48 entre 2 es 24 y A por B entre 2, A por B entre 2. Listo. Y esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué tan fácil? Porque es lo que nos piden, ¿no? A por B entre 2. El problema 5 dice lo siguiente, hallar el valor de US, ¿no? Entonces, ¿dónde está US? Ajá, es todo. Bueno, acá me indica que este es el centro. Entonces vamos a poner letras, ¿no? Acá voy a poner A con A y acá B con B. Entonces, si me piden US, me están pidiendo 2A más 2B, ¿no? Si PQ es igual a QR, ¿dónde está PQ? Es igual a QR. Entonces acá le pongo C y acá le pongo C. Y SR dice que es 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar el teorema de la tangente dos veces, ¿no? Primero, para la circunferencia pequeña, ¿ya? Para la circunferencia pequeña. ¿Cómo sería mi teorema de la tangente? C al cuadrado es 1 más 2b por 1, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Para la circunferencia pequeña, ¿sí? C al cuadrado es 1 más 2b por 1, ¿ya? Entonces, C al cuadrado simplemente es 1 más 2b. Listo, ya lo tenemos entonces, ¿ya? Ahí está. Ahora vamos a aplicar el mismo teorema, pero para la circunferencia más grande. Acá, el teorema de la tangente, ¿no? ¿Cómo sería? 2c todo al cuadrado es 1 más 2a más 2b por 1 más 2b. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo sería. 2c todo al cuadrado es 1 más 2a más 2b, ¿no es cierto? Y todo por 1 más 2b, ¿ya? Pero 2c al cuadrado es 4c al cuadrado, ¿no? Y acá me queda 1 más 2a más 2b. Pero ¿qué es 1 más 2b? Si tú revisas 1 más 2b es c cuadrado. Entonces, en vez de esto, ¿qué puedo escribir? C al cuadrado, ¿no? Entonces ahí está. Ponemos entonces c al cuadrado, ¿no? Listo. Y c al cuadrado y c al cuadrado simplificamos. ¿Y qué me va a quedar? Ajá, me va a quedar que 4 es igual a 1 más 2a más 2b. Entonces el 1 pasa a restar y me queda que 3 es 2a más 2b. Y esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque a mí me piden hallar US y US es 2a más 2b. Entonces no te olvides, en este caso, aplicar dos veces el teorema de la tangente. El problema número 6 dice lo siguiente. Calcular la longitud de AB. Entonces a AB, ¿ya? No te olvides, vamos a poner un signo de interrogación. Si se sabe que AP es X, que PB es X más 7 y que CP es X más 3 y PD es X más 1, ¿ya? Entonces apliquemos el teorema de las cuerdas, ¿no? X por X más 7 debe ser igual a ¿qué?
Así es, ax más 3 por x más 1. ¿Ya? Multipliquemos, acá x por x es x al cuadrado más x por 7, 7x. Acá x por x es x al cuadrado más x por 1 que es x, más 3 por x que es 3x y más 3 por 1, 3. Simplificamos el x al cuadrado y me queda que 7x es igual a x más 3x, 4x más 3, ¿no? El 4x tú ya sabes que pasa a restar y 7x menos 4x es 3x, ¿no? Simplificamos el 3 y x tiene que ser 1. Pero recuerda de que eso no nos piden a nosotros. A nosotros nos piden calcular el valor de AB. Y mirando el gráfico, ¿ya? Y mirando el gráfico, AB es igual a ¿qué? A x, ¿ya? Ahí está, más x más 7, ¿eh? Entonces AB debe ser 1 más 1 más 7 y AB debe ser 9. Listo, eso es entonces, ¿ya? Ahí tenemos entonces el valor de AB. Acá vamos a seguir con el problema número 1. En la figura PB es 5. Entonces, donde está PB, acá le ponemos 5, ¿no? Si BC, acá hay algo nuevo, es igual a 3BP, o PB, ¿no? Entonces acá ya sabemos de que BC me queda sobre 3, y ese es PB, pero sobre 1, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que BC es 3K, y PB es igual a K. Entonces BC es 3K, ¿ya? Y PB es igual a K. Entonces si PB es K y PB es 5, K es 5. Por lo tanto 3K debe ser 15. Y me piden hallar PA, que le vamos a poner X. Entonces, fácil. En este caso que voy a utilizar el teorema de la tangente, ¿no? Que X al cuadrado debe ser todo, que es 20 por 5, ¿no? 20 por 5. Ahí está, ¿ves? Entonces, x al cuadrado es 100, de donde x es raíz cuadrada de 100, y x debe ser 10. Listo. Esa es la respuesta. El problema número 2 dice lo siguiente, ¿no? En la figura PB es 8. Acá está PB, le ponemos 8. Y ya me dan otro dato parecido al problema anterior, que BC es igual a 6 veces PB. Entonces, ¿qué significa? Que BC sobre 6 es PB, pero sobre 1. Por lo tanto, PC debe ser 6K y PB debe ser K. Entonces, si PB es K, BC es 6K. Pero observa, PB es 8 y PB es K, o sea, K vale 8. Por lo tanto, BC es 6 por K, 6 por 8, 48. Y me piden calcular el valor de PA, que como siempre, y no lo conocemos, le ponemos X, ¿ya? Entonces, otra vez el teorema de la tangente, ¿no? Que x al cuadrado es igual a todo, que es 56, ¿ya? Y todo por lo de afuera, que es 8, ¿no? Entonces, x es raíz cuadrada de 56 por 8. No nos conviene multiplicar. X debe ser raíz de 7 por 8, que es 56, y por 8. O sea, acá ya tenemos que x es igual a raíz de 7 por 64. ¿Y cuánto es por raíz de 64? 8. 8 raíz de 7. Y esa es la respuesta, ¿sí? Este problema es parecido al anterior. El problema número 3 dice lo siguiente, ¿no? En la figura mostrada, hallar el valor del radio. Entonces, ahí está, me piden R. Como no lo conozco, le voy a poner X, ¿ya? Si se sabe, bueno, acá también sabes que OB es X y que AO es X, ¿no? Si se sabe que DC es 8, acá está, DC es 8, PC es 14, entonces PC es 14, como esta parte ya es 8, PD debe ser 6, ¿no? Y PA es 4, acá está. Entonces en este caso que debo utilizar el teorema de las secantes, ¿no? Todo por lo de afuera es igual. Todo 14 por lo de afuera 6 es igual a todo 4 más 2x, 4 más 2x por lo de afuera
que es 4. Ahí está. Mitad 2 y mitad 3, mitad 1 y mitad 7, ¿no? Y 7 por 3 es 21 y 21 es 4 más 2x. El 4 tú ya sabes que pasa a restar, 21 menos 4 y eso es 17. Y el número 2 pasa a dividir y 17 entre 2 es x, ¿no? De donde x debe ser 8,5. Listo. ¿Qué tenemos que acordarnos acá? El teorema de las secantes. El problema 4, el problema siguiente dice así. En la figura AQ es 12. ¿Ya? Entonces vamos a poner que AQ mida 12. Si QB es 4, QB es 4. PD es 9 y DQ vale 8. Hallar el valor de TP. Listo. Pero acá te has dado cuenta de que otra vez tengo un segmento que no lo conozco. Y le voy a poner de letra A. ¿Ya? Entonces primero, dentro de la circunferencia aplicamos el teorema de las cuerdas, ¿no? A por 8 es igual a 12 por 4. ¿No? Entonces A por 8 es igual a 12 por 4. Cuarta 2 y cuarta 1. Mitad 1 y mitad 6. De donde A para nosotros debe ser 6. Ahora que ya tenemos el valor de A, recién puedo aplicar el teorema de la tangente. ¿Cómo era? X al cuadrado es igual a todo, que es 9 más 8 más 6. ¿Ya? 9 más 8 más 6. Y todo por lo de afuera, que es 9. Entonces, x al cuadrado es 9 más 8 es 17. 17 más 6 es 23, ¿no? Y todo por 9. Entonces x debe ser raíz de 9 por 23, que no me conviene multiplicar. ¿Por qué? Porque raíz de 9 es 3 y el 23 no tiene. Entonces x sería 3 raíz de 23. Y esa sería la respuesta. En este caso que hemos utilizado, teorema de las cuerdas y el teorema de la tangente. El problema número 5 dice así. En la figura hallar el radio de la circunferencia, ¿no? Esta O se ha movido, debería ser acá. Entonces lo vamos a poner, ¿ya? Si me piden el radio, le pongo X. Entonces esta longitud, este segmento también debe ser X. Perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me doy cuenta de algo bien bonito. Que acá yo puedo prolongar esta línea, ¿ya? Recuerda por dato que esto mide 2 y que esto mide 6. Esto mide 6. Ah, ya. Entonces acá haré un radio, ¿ya? Vamos a poner el radio por acá. Listo. ¿Ya? Ahora, y yo quiero que sea perpendicular. Entonces esto y esto también tiene que ser de la misma medida, ¿ya? Entonces hemos trazado un radio, ¿ya? Este radio, y hemos prolongado esta cuerda, ¿ya? O hemos prolongado este segmento para formar esta cuerda, con la condición de que ambos formen 90 grados y sea que perpendicular, ¿ya? Ahora viene lo siguiente. Si tú sabes que esto es 6, esto es 6, lo vamos a anotar, ¿ya? ¿Cuánto sería esta partecita? Esta partecita sería x menos 6. ¿Por qué x? Porque el radio es x, pues. Como ya tienes esta parte, esto sería x menos 6, ¿ya? Y lo vamos a indicar también. Ahí está, ¿ya? Listo. Entonces, para que yo pueda aplicar el teorema de las cuerdas, me falta calcular o averiguar la longitud de este segmento, ¿sí? Pero sí lo podemos averiguar, porque recuerda de que todo esto es x. Y si todo esto es x, esto también es x. ¿Por qué? Porque este es un rectángulo. 90, 90, 90 y 90, ¿eh? Entonces, si esto es x y yo ya tengo 2, esto debe ser x menos 2. Y eso lo vamos a indicar. Entonces, si este segmento es x menos 2, esto también debe ser x menos 2. Ahora recién vamos a prolongar este radio para formar el diámetro, que también mide x, ¿ya? Entonces nos vamos a ubicar. Vamos a trabajar con el teorema de las cuerdas acá, mira. ¿Lo observaste? Ya, entonces ¿cómo sería? X más 6 por x menos 6. Ya, vamos a poner
x más 6 por x menos 6. Debe ser igual a ¿qué? A x menos 2 por x menos 2. Listo. Y ahora recién. Bueno, acá podríamos aplicar producto notable, o si quieres lo multiplicas, pero te va a quedar que este es x al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y acá me va a quedar x al cuadrado menos 4x más 4. Simplifico el x al cuadrado y el menos 4x va a pasar a sumar, positivo, ¿no? Y acá me queda 4 más 6 al cuadrado. Listo, ¿no? Entonces 4x es 4 más 6 al cuadrado es 36. 4x es 4 más 36, que es 40. Entonces x es 40 entre 4 y x debe ser 10. Listo, entonces mira todo lo que hemos hecho, ¿sí? Para poder aplicar el teorema de las cuerdas. Otra vez, x más 6 por x menos 6 es igual a x menos 2 por x menos 2. Y ahora vamos a resolver nuestro último problema de relaciones métricas, ¿sí? Esperando como siempre de que todos los problemas que se resuelvan sea de mucha utilidad, ¿sí? Hallar el valor de DE. Entonces a DE le ponemos X. Si sabemos de que AB es 20, de que BC es 2 y de que CD es 1. ¿Ya? Entonces como no conozco estos segmentos, le pongo A y le pongo B. Ahí está. Y planteamos ecuaciones primero en esta circunferencia. ¿Ya? ¿Cómo sería el teorema de las cuerdas? Sería 22 por 1 es igual a A por B. Otra vez, 22 por 1 es A por B en esta circunferencia. ¿Ya? Entonces ponemos así. 22 por 1 es igual a A por B. Entonces A por B debe ser 22. Listo. ¿No? Ahora nos vamos a la otra circunferencia y aplicamos el mismo teorema de las cuerdas. Que A por B es 2 por 1 más X. Otra vez, A por B es 2 por 1 más X. ¿Ya? En esta circunferencia. A por B es 2 por 1 más X. Pero A por B ya lo teníamos, ¿no? Es 22. Y ese es 2 por 1 más X. Simplificamos mitad 1 y mitad 11. Y me queda que 11 es igual a 1 más X. De donde el 1 pasará a restar. Y X debe ser 10. Listo. Y tenemos resuelto nuestros problemas de relaciones métricas, ¿ya?